intenciones cuando alabamos al Señor. Entonces debemos de tener muy en claro qué es alabar a Dios. A veces pensamos, ¿verdad? En algunos lugares se cree que alabar a Dios es cantar, que eso es alabar a Dios, que eso es adorar a Dios. Y sabemos que alabar a Dios es mucho más. Cantar es una pequeña parte de adorar a Dios, es parte de la adoración, va muy pegado con la predicación. Pero incluso si cantáramos todo el día y toda la noche, pues pudiera ser que Dios no esté agradado de ahí. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque Dios ve el corazón. Dios ve adentro. Cuando usted está cantando, Dios ve si realmente cuando usted le dice que te alabo, que te adoro, Él sabe si es verdad. Cuando le decimos ese canto tan hermoso que cantaron al final, es un canto muy precioso que dice pues cosas maravillosas que el pueblo de Dios debe de cantarle al Señor. Pero al final de cuentas es Dios quien examina nuestro corazón. Si cuando estamos cantando realmente le estamos diciendo que lo adoramos y lo alabamos, si mi vida es de adoración a Él o no es, si mi vida es de alabanza al Señor o no es de alabanza al Señor. Esa es la mayor alabanza y la mayor adoración que le podemos dar a Dios, nuestra propia vida en obediencia. Esa es la adoración perfecta, hermanos, el sacrificio perfecto. La Biblia lo pone bien claro, es entregar nuestros propios cuerpos en sacrificio, ¿no? Santo, vivo, agradable al Señor. Ahí cuando venga el estudio del domingo que viene, con la ayuda de Dios, cuando hablemos sobre la puerta estrecha, voy a hablar bastante sobre la negación del cristiano. Voy a hablar bastante sobre nuestras actitudes, nuestro carácter, qué tenemos que realmente, qué es andar en la puerta estrecha, qué es entrar por ahí, cuál es el camino estrecho, cómo debemos de caminar. Que a veces se nos hace ya costumbre vivir como se nos da la gana, hablar como se nos da la gana, comportarnos como queremos, y cuando se nos da un consejo bíblico de lo que Dios dice, pero es que Dios dice esto, pues sí, pero no es fácil, ¿verdad? Yo he escuchado muchas personas decir, es que usted no me entiende o no sabe, pero si Dios lo dejó ahí es porque Él sí entiende y Él sabe, ¿verdad que sí? Señor Jesús, dice la Biblia, Él pasó por todo. Él fue tentado absolutamente en todo. Y cuando la Biblia dice que el Señor fue tentado en todo, no hay nada que quede fuera. Él fue tentado en el poder, en el dinero, en muchas cosas, en el orgullo. Él fue tentado a pelear, a contestar mal por mal. Él fue ofendido, Él fue tentado en todo. Pero hay una diferencia, el Señor nunca pecó. Él supo salir. Entonces, como Él salió y venció, dice que ahora Él nos puede ayudar a los que somos tentados. Él nos puede ayudar. Entonces estamos viendo el Sermón del Monte. El hermano Luis le tocó la bendición de dar 2 temas juntos. Vamos a seguir adelante con esta serie. Quedan como 3 temas, creo, 3, 4, algo así, sobre el Sermón del Monte. Entonces, hoy el tema se va a llamar, está en Mateo 7, versículos del 7 al 12. Se va a llamar pidiendo o orando, como usted le quiera poner ahí. Acuérdense que pedir es orar. Pidiendo para honrar a Dios. ¿Usted cree que al pedir a Dios, cuando oramos a Dios o pedimos algo a Dios, como las peticiones que hubo ahorita, usted las escuchó? ¿Usted qué cree? Yo ni me esperaba esas peticiones, pero ¿usted qué cree? ¿Que esas sean oraciones, peticiones, pedidos agradables a Dios o desagradables a Dios? ¿Usted qué piensa? Son agradables a Dios. ¿Por qué? Porque como niños, como bebés, como niños en el Señor, como hijos de Él, confiamos en que Él está al pendiente de su pueblo, de sus hijos, está al pendiente de nosotros. Como decía el hermano, incluso de aquellos, como la petición de mi esposa por su sobrino, que sabemos que pues muchas veces por la vida que llevan, por la forma en que viven, están completamente alejados de Dios, no reflejan la vida de Dios en ellos. Pero aún así a nosotros, a su pueblo, nos manda orar por ellos. Es un mandamiento, lo tenemos en la Biblia, orar por todas las personas, por todos los hombres, por toda la humanidad. ¿Para qué? Para que ellos sean también salvos, para que la luz de Cristo los ilumine y ellos puedan mirar la verdad. ¿Qué nos toca? No solamente orar, sino también obrar, hacer de buen testimonio para ellos, ¿no? También nos toca eso. Entonces ese tema es exactamente de eso, pidiendo para honrar a Dios. Dice así la palabra de Dios. Fíjese cómo comienza el Señor Jesús. Aquí, esto que voy a leer es contexto de lo que el hermano predicó el domingo.
Acuérdense que este tema fue un solo sermón pegado del Señor. Nomás nosotros lo llevamos en partes, pero en realidad el Señor fue una sola enseñanza que le tomó bastante tiempo, un día me imagino, horas, pero nosotros con la ayuda de Dios lo llevamos poco a poco, pero es una sola enseñanza. Entonces esto se desprende de lo que el Señor estaba hablando arriba. Acuérdense que Él estaba hablando de no juzgar. Y allí, hermanos, en no juzgar debemos tener mucho cuidado, porque si no entendemos bien las cosas podríamos decir, entonces pues nosotros no podemos juzgar el pecado en la iglesia. El mismo Señor Jesús dijo, cuando juzguen, ¿juzguen con qué? Con justo juicio. ¿Dónde vamos a encontrar el justo juicio? En la palabra de Dios. Entonces cuando Él dice no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio que juzgas, ¿con qué juicio se nos va a juzgar? Con el mismo, ¿no? Es decir, con esa exigencia que nosotros pedimos hacia los demás que sean juzgados, lo que el Señor está diciendo, de la misma manera vas a ser juzgado tú también, aunque no lo pidas. Entonces por eso Él dice, fíjese cómo dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Son versículos muy bonitos, hermanos, que es una parte que es muy agradable leerla, porque hallamos consuelo en esta porción de la Escritura. Pero ahorita le voy a decir hacia dónde se encamina lo que el Señor está diciendo. Dice el 8, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Y luego hace una pregunta, dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Es una pregunta que el Señor les está haciendo a los discípulos. Y luego hace otra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente. Ahora vea lo que dice el 11, cómo los aterriza a los discípulos y nos aterriza a nosotros también. Dice, pues si vosotros siendo buenos, ¿dice buenos? Y hermanos, si le está diciendo a los discípulos, pues si vosotros siendo malos, siendo malos, tómelo para usted y para mí también. Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas o cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Es otra pregunta. Y dice el 12, esto quiero que se lo grabe bien en la cabeza, hermano, el 12 lo que dice. Dice así, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Por qué finaliza diciendo esta es la ley y los profetas, hermanos? ¿En cuántos mandamientos se concluye la ley? En 2, ¿verdad que sí? Por eso está diciendo, aquí, hermanos, está hablando del prójimo al final. Fíjese que el Señor al principio comienza hablando que es necesario que oremos y pidamos. Y dice, si ustedes buscan, si nosotros buscamos, está hablando de Dios, buscar a Dios, buscar algo de Él. Él dice, es una promesa de Cristo, dice, ustedes van a hallar lo que buscan. Y luego dice, y si llaman, es decir, si llaman al Señor, Él va a atender ese llamado. Le voy a hacer una pregunta. Yo sé que no todo el tiempo, hermanos, uno busca a Dios igual. No todo el tiempo y no todos los días lo buscan igual, aunque uno diga que sí. Especialmente en la oración. Pero hay momentos en el que uno busca a Dios con más entrega. Que uno llama con aquel, ¿cómo le diré, hermano? Los que han pasado por momentos difíciles saben a lo que me refiero. Cuando llamas que sientes el desgarre en tu corazón. Ándale. El que ha pasado por angustia sabe de lo que estoy hablando. Cuando uno está en angustia, en algo que escapa completamente de nuestro control, alguna situación, algún problema, algo grave en nuestra vida, sea por un familiar o sea nosotros mismos, clamamos, hermanos, como teníamos quizás todo el año sin clamar. Llega un momento donde te derramas delante de Dios. Señor, pues de antemano usted sabe que yo no puedo con esta situación. Yo sé que usted ha pasado por ahí. Yo no puedo, no tengo el control y me está ganando la ansiedad, me está ganando la desesperación. Y entonces uno clama con todo el corazón y le pide a Dios, pero de una manera agradable a Dios, donde uno se humilla, donde Dios ve que realmente estamos confiando 100% en Él.
que Él tiene la solución a lo que estamos pasando. Yo he pasado muchas veces por ahí, hermanos, bastante. A mí Dios me ha enseñado bastante con cosas muy difíciles que he pasado yo, junto con mi esposa y mis hijos. Hemos pasado momentos duros, pero Dios siempre ha estado ahí. Él siempre ha estado ahí. Aunque a veces pareciera que no. A veces pareciera como que no está ahí. ¿Por qué? Porque no se nos hacen o se nos conceden las cosas como, a veces, como yo quisiera, ¿verdad? Porque así somos los humanos. A veces nosotros queremos decirle al Señor, mira Señor, hazlo, pero hazlo así. Así y así. Y no es así, hermanos. No es así. En el caso de nuestros familiares perdidos que no conocen a Dios. ¿Quién de aquí? A ver, levante la mano el que no tiene un familiar perdido en el mundo. ¿Ah? Todos tenemos familiares que rechazan a Dios. Y que aunque tengan una religión por su forma de vivir, sabemos que no conocen a Dios. Nosotros lo sabemos. Y no tenemos que discutir con ellos, ni estarles diciendo, no, es que tú eres del diablo, tú no. No. A nosotros nos corresponde seguirles predicando el Evangelio. Nada más. No tenemos ni que mencionarles al diablo. Pero sí predicarles en la condición que están. El pecado que tienen, que los tiene atrapados. Y muchas veces, hermanos, estamos pidiendo por ellos. Y nosotros no vemos la forma en que Dios está trabajando en ellos. No lo alcanzamos a ver. Y Dios a veces permite circunstancias, situaciones en ellos y en nosotros. En el caso de ellos, para que sean salvos. Y Dios permite cosas que pasen. A nosotros nos duele, como familiares, nos duele mirar a la familia sufrir. Nosotros tenemos, por ejemplo, mi hermano Artemio, le ha pasado por muchas cosas muy difíciles, muy duras, por su forma de vivir, porque es la vida que él eligió vivir. Pero no hemos dejado de orar por él y predicarle y hablarle. Yo casi todos los días texteo con él y le hablo, le mando textos bíblicos, trato de estar ahí. Porque a veces, hermanos, nos cansamos y decimos, ya, no le voy a decir nada ya. Pero no, porque el Señor Jesús nunca se cansa de decirnos así. Él nunca se cansa de estarnos a nosotros hablando. Entonces, en este caso, ¿por qué le estoy diciendo esto? Pedid y se os dará. ¿A qué pedir se refiere ahí, hermanos? Dice, llama, busca y hallaréis. Y si tocas y llamas, se os va a abrir, en lo que está diciendo. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Usted qué cree aquí en esta parte de la Biblia? ¿Que es todo lo que pidamos se nos va a dar? ¿O son cosas que Dios quiere que nos den? ¿Sabe que no es todo? Ese llamar, ese pedir, y que dice que vamos a hallar, no son todas las cosas. No, son las cosas que a Él le agradan. Las cosas que Él ve que nos van a hacer bien a nosotros. Que a veces vemos como que no. Pero qué de bueno tiene Él. Pero Dios al final, hermanos, ahorita a lo mejor no lo entendemos, pero adelante, más adelante, vamos a entender por qué Dios no nos dio lo que queríamos. ¿Por qué no vino como yo quería? Por más que oré y oré, quizás ayunó, no sé qué tantas cosas a veces hace uno, pero no se concedió. A lo mejor al momento no lo entiende, pero adelantito, con el tiempo lo va a entender. Y nos vamos a dar cuenta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? De lo que el Señor está hablando, hermanos, no es de que exactamente todo, no, la perseverancia. Perseverar en el Señor. No desanimarnos, perseverar y perseverar. Ustedes se acuerdan, el rey David. Voy a poner un ejemplo aquí. El rey David había cometido un pecado gravísimo delante de Dios. Un pecado horrendo, de los más destructivos, cuando se metió con la mujer de su soldado, de uno de sus mejores soldados. Cometió adulterio. No conforme con eso, usted conoce la historia, que así somos los humanos. Cuando te ves descubierto, tratas de encubrir el pecado, tratas de que no se sepa, pero Dios ya lo sabe. Esa es la cuestión, que Él ya lo sabe. Ahorita lo vamos a hablar un poquito cuando Natán fue a ver a David, como David, él nunca paró de orar, hermano. Eso es lo increíble. En su pecado él seguía orando. Y él decía, mientras yo todavía oraba sin confesar mi pecado, que tiene mucho que ver con pedir,
Yo oraba y oraba al Señor, pero no confesaba mi pecado. Usted imagínese que usted está orando a Dios por la salvación de un familiar. Una situación difícil. Pero usted mismo no se sujeta a Dios. No vive conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo Dios concederá una petición así? O usted ruega y dice, Señor, yo tengo tantas ganas de volver a ver a mis padres, a mis hermanos. Señor, permíteme volverlos a ver en vida. Pero su vida no, la vida de usted o mi vida no refleja a Cristo. Y que el día que me vea mi familiar, que he hablado con él por teléfono, le he predicado, venga y vea mi vida de desastre y que realmente yo no soy lo que por teléfono se oye. Que venga a mi casa y esa dulzura que ve en las videollamadas o en las llamadas, él mira una familia cristiana muy, muy buena, y lleguen y miren que no es así. Imagínense, Dios eso ya lo sabe. ¿Por qué Dios nos concedería esa petición? ¿Para qué lo haría el Señor? ¿Para qué nos arrimaría una persona que le vamos a hacer daño en lugar de bien? Que yo le hablo mucho de la fe y la confianza en Dios, pero que venga y me vea desesperado por cualquier situación. Me vea en el desorden gritando y hablando cosas que no. ¿Dónde va a quedar todo lo que yo le he enseñado? Por teléfono o en textos. El rey David estaba en esa condición. Él nunca paró de decirle al pueblo la verdad de Dios. Y él pedía por el pueblo, oraba por el pueblo. Él seguía pidiendo y buscando y rogando la presencia de Dios, así como dice aquí. Él seguía tocando la puerta. Señor, escúchame por favor, atiende mi llamado, me estoy hundiendo. Usted puede leer los salmos de cuando él pecó. Siento que el cieno, el lodo cada vez me atrapa más. Me hundo cada vez más. En lugar de mejorar, Señor, rescátame, no permitas que me hunde. Ahora a él le pasó una situación muy difícil. ¿Recuerdan? Su mujer salió embarazada del adulterio. Él oró. ¿Qué le pasó al niño? Había una profecía que iba a morir, ¿no? Dios permitió que naciera, pero Dios hirió a ese niño. Y uno a veces se queda, pero ¿qué culpa tenía el niño? No, Dios estaba tratando con el rey David. ¿El niño a dónde se fue? ¿A dónde está esa criatura? Está con el Señor, ¿no? Pero Dios quería tratar con el adúltero. Y él postrado ayunaba y oraba. Porque no solamente oraba, no, estaba en ayuno. Y él estuvo en ese clamar ahí, afligido. Ahora le voy a hacer una pregunta, por eso lo estoy diciendo. ¿Dios le concedió la petición? ¿Se la concedió? Absolutamente. Dios le quitó el hijo. ¿Por qué? Porque David estaba en desobediencia. Y ya hay veces, hermanos, que Dios nos tiene que llamar la atención duramente. Cuando ya somos tan duros del corazón. ¿Cómo más hubiera entendido David? ¿Cómo cree usted que David hubiera entendido? ¿Él hubiera permitido que algún soldado le hubiera ido a llamar la atención? ¿O alguna otra persona? ¿Verdad que no? ¿Qué hubiera hecho David a como él andaba ya todo mal de su mente? El pecado te destruye. El pecado te hace hacer cosas que jamás pensarías hacer. El pecado es malo. El pecado, la Biblia nos advierte, no se dejen dominar del pecado, porque el pecado destruye, mata. El pecado es muerte, destruye las familias. ¿Y qué le pasó a David? A veces leemos y se nos escapa el motivo por qué el Señor se llevó al niño. Fue porque David no iba a entender de otra manera. Trató con el rey. Imagínense usted que Dios le deja al niño y le deja a la mujer así como estaba, lo deja sin juicio, sin castigo, sin disciplina. ¿Usted cree que el rey hubiera entendido? ¿Ahí hubiera parado? No. Así por eso la Biblia dice, hijos, no se desanimen. No se desanimen cuando son disciplinados por el Señor. Lo pida o no, hermano. Estamos hablando de la oración, pero el pedir para honrar a Dios, ¿sabe qué es bíblico, hermanos? El rey David decía, Señor, era él el que decía, examíname. Es bueno. Y él decía, examina mi corazón. Mira ahí si hay camino de perversidad en mi corazón. Porque a veces nuestras oraciones son puro materialismo. Señor, mi carro no sirve, arréglame el carro. Señor, mi casa, Señor, se me echó a perder la lavadora, la secadora. Señor,
Señor esto, Señor lo otro, mis hijos, mi esposa, Señor, todo, Señor, puro pedir, pedir para que me dé algo. Pero la oración que más le agrada a Dios, cuando usted busca en la Escritura, todos los salmos y el Nuevo Testamento, es: Señor, trata conmigo. Es decir, humíllame. ¿Sabe por qué? Porque a los seres humanos nos gusta andar erguidos, nos gusta andar con el pecho en alto y la frente en alto, y a Dios eso no le agrada. El rey David tenía eso. Poco a poquito se fue resbalando, hermanos, y así nos pasa a muchos, pero no paramos de orar. Yo sé que usted ora, yo oro también. A mí, hermanos, a través de esta enfermedad que me vino, yo he meditado bastante también. No crean que no. Hay que meditar, hay que pensar. Todas las cosas, dice la Biblia, todas las cosas nos ayudan a Dios. Para bien, hermanos, a nosotros, a los que Dios nos llamó conforme a su propósito, nos ayuda para bien. Tal vez descuidaste la oración, oras mecánicamente ya nomás. Ya das por hecho que el Señor ya sabe, oras así nomás. Pero mire de lo que el Señor está hablando aquí, dice: busca. Buscar, ¿qué es buscar? No es nada más rápido, no. Busca, llama, insiste, y el Señor te va a escuchar. Pero hay que arreglar cuentas con Dios primero, o el Señor nos quita el problema de encima. Es bien triste la historia de David, hermano. A veces me pongo a pensar en el bebé y uno a veces dice: ¿qué culpa tenía el niño? Pero imagínese el ejemplo que ese niño iba a tener en su padre. Usted ve cómo le fue a los otros hijos del rey. Él iba envuelto también en eso, y el Señor, ese inocente, se lo llevó y le dio una tratada a David, hermanos, como nunca lo había tratado. Dios se lo había advertido, así como a nosotros nos ha advertido, ¿no? ¿Qué nos dice Dios a nosotros? Que si nosotros nos hacemos orgullosos y nos enaltecemos, Dios es experto, hermanos. Es el experto de expertos para humillarnos y bajarnos. No hay para dónde darle. Usted se enorgullece y se cree más sabio que Dios, Dios lo baja. Nos guste o no. Dios va a tocar ese problema. Téngalo por seguro. El problema que está ahí en medio entre Dios y usted, entre Dios y yo, Dios lo va a tocar. Dios le va a poner la mano arriba a ese problema. Por eso Dios nos invita a nosotros mismos a hacerlo. ¿O no era esa la voluntad de Dios para con David? Cuando lo mandó a amonestar, le dijo: tú tenías todo, así como usted y yo tenemos todo, ¿no? Y si necesitabas algo más, nomás lo hubieras pedido. Pero evadiste lo que Dios dice y lo hiciste a tu manera. Y eso nos metemos en problemas. Entonces, a través de lo que Dios nos ha enseñado en esta serie, ya deberíamos de tener bien entendido, o muy bien entendido, a qué se refiere cuando dice en este pasaje que podemos pedir y Él nos va a dar. Ya lo deberíamos tener bien entendido, hermanos. ¿Por qué? Porque lo vimos en el contexto. Lo vimos, el hermano dio ese tema, donde hablaba del afán, la ansiedad, y pareciera que se contradice aquí, ¿no? Pero no es una contradicción. No. Son dos cosas diferentes. Allá decía, dice cómo dice allá. Dice que la palabra de Dios dice que no te afanes por aquello que no puedes cambiar, por lo que vas a comer, por qué vas a vestir, por cosas así, porque el Señor ya sabe, ¿no? Que tenemos necesidad de esas cosas. Entonces, ¿cómo acomodamos aquí que dice pide y se te dará? A ver, si allá está diciendo no te preocupes por esas cosas, porque el Señor ya sabe, ¿no? Entonces acá adelante, imagínense a los discípulos. Yo estoy seguro que lo entendieron, porque si no se hubieran confundido, como a lo mejor algunos aquí se confunden. De que bueno, allá dice, ustedes no busquen lo que los mundanos buscan, lo que la gente que no conoce a Dios anda tras ello, ¿no? Tras la economía, el dinero, la comida, el vestido, el carro, la casa. Dice, ustedes no. No, nosotros debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿no? Quien es Jesucristo, el Señor. Y lo demás
Él lo añade. Bueno, entonces aquí dice, pide y se os dará. ¿A qué se refiere? ¿A comida y vestido? Porque allá dice que no. Ahora, está mal. ¿Es pecado que yo ore por mi sustento, por lo que yo necesito un trabajo? ¿Es pecado? No, claro que no. No, de lo que el Señor está hablando es que mi confianza no esté ahí, en eso. Que usted no piense que porque usted se va a buscar otro trabajo, usted le va a ir mejor. ¿Sí me entiende? Porque allí es, hermanos, donde pecamos nosotros. Al creer, es que yo pienso que si yo tengo otro trabajo, yo viviría. ¿A quién le está dando la gloria ahí? Al trabajo. ¿Cuántos hemos pasado por ahí? Muchas veces yo pasé por ahí. Pensando que si yo tuviera un mejor carro, yo creo que ya no tuviera tantos problemas mecánicos. Ay, hermanos. Y resulta que cuando consigues lo que tú creías, se lo digo por experiencia propia, lo que tú creías que te iba a ir mejor, ahora resulta que te va peor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nuestra confianza no debe de descansar en lo material, ni en el carro, ni en la casa, ni en el trabajo. Ahorita que se oye este escándalo de los presidentes, de todo lo que está pasando, me voy a meter poquito ahí para echarle limoncito a la llama. Usted dice, yo confío en que toda la economía, todo va a estar mejor porque ya tenemos un nuevo presidente. Yo confío en que me va a ir mejor. ¿Por qué? ¿En quién confío? ¿En el brazo del hombre? Nosotros, los cristianos, no dependemos del gobierno y no dependemos del trabajo. Dependemos de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esté quien esté. Para nosotros los cristianos, hermanos, es exactamente lo mismo. Si Dios quiere tratar conmigo, esté quien esté gobernando, Él va a tratar conmigo. Porque el problema no es el presidente, no, el problema soy yo. ¿Sí entiendes? El problema no es el gobierno, el problema somos nosotros. Dios va a tratar con su pueblo. Aunque nos sintamos bien prósperos, hermanos, Dios va a tratar ahí. ¿Usted cree que el pecado se va a detener por un cambio de gobierno? Mire nuestro país. ¿Cómo está nuestro país? ¿Cómo está México? Nos podemos acabar las rodillas orando, pidiendo, Señor, por favor, que ya esos no pongan, esos narcos, no hagan esto, no hagan aquello, no hagan aquí y allá. ¿Usted cree que Dios va a parar eso? Siendo honestos, ¿cree que Dios lo va a parar? ¿Qué dice la Biblia? ¿Va a ir de mal a peor o a mejor? A peor. Es parte de lo que está escrito. Si usted ora, Señor, por favor, que mejore la economía para que yo ore más, oraciones no contestadas. No. Ore que usted se conforme a lo que Dios le diga. Usted esté contento. Y si nos corrieran del país, ahorita ese escándalo que se oye, les quiero decir poquito. Si usted anda metido en eso, hermano, hermana, usted no confía en Dios. Ya pasamos por un periodo así, ¿recuerda? ¿Cuánta gente se fue? Ya pasamos por ahí. Porque somos buenos, seguimos aquí, no por la gracia de Cristo. Por su amor seguimos aquí, porque Él no quiso. Y si nos mandara, Él nos sigue amando. ¿Qué? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos a amargar por eso con Estados Unidos y su gobierno? No. Oramos por todos los gobernantes, a menos yo. Crean lo que crean, piensen lo que piensen, porque son mundanos. ¿Cómo queremos que piensen? Si a veces nosotros los cristianos andamos todos movidos de la brújula. Nuestro trabajo es oren por ellos. Oren nada más. Entonces deberíamos de tener bien entendido, hermanos, qué es lo que debemos de pedir. Vimos un tema, yo recuerdo de eso, que hay oraciones que a Dios no le agradan. Que hay cosas que nunca deberíamos de pedir, que jamás deberían de salir de nuestra boca. Recuerda cuando yo les ponía un ejemplo, cuando viene un huracán, especialmente las hermanas que a veces son bien miedosas. Ay, Señor, que no venga por aquí el huracán, desvíalo para allá. ¿Y allá quién vive? ¿Allá quién está? Que se muera, dice un dicho mundano, ¿no? De que lloren en mi casa, mejor que lloren en aquella. Pero eso aquí no aplica, hermano. A veces oramos así, e inconscientemente, hermano, estamos pecando. Ay, Señor. Dicen que viene sobre Carolina del Norte, desvíalo hacia Tennessee. ¿Y allá qué hay? Allá no hay pueblo de Dios, no hay humanos allá. ¿Cómo que desvíalo hacia allá? ¿No sería mejor orar, Señor, guárdanos
todos, ayúdanos a aceptar tu voluntad, venga lo que venga. Pero somos así, los humanos, somos bien listos. Entonces ya deberíamos de entender a qué se refiere este pasaje. El rey David, hermanos, lo tenía muy claro. ¿Qué tipo de cosas debemos de pedir a Dios con anhelo? Mire, vayan Salmo 57, rapidito para avanzar, porque el tiempo se va rápido. Salmo 57 del 1 al 3. Vaya rapidito, hablando del rey David. Aquí voy a ir al contexto. Ahorita regresamos a Mateo. No pierda Mateo, porque vamos a regresar allá de lo que el Señor, Él decía. Lo que tú quieres que se haga contigo, hazlo con quién. Con los demás, ¿no? Las cosas que tú quieres que a ti no te pasen, no las hagas con los demás. Y lo que quieres que hagan contigo, hazlo. Mire una oración que es muy bíblica. Esta oración es muy bíblica, como dice el rey David. Fíjese, esta oración yo estoy seguro que usted la ha hecho también. ¿Cuántas veces usted le ha dicho, Señor, ten misericordia de mí? ¿Cuántas veces se lo ha dicho en su vida cristiana? Yo creo que todos los días, ¿no? Fíjese, ten misericordia de mí, oh Dios. Fíjese, ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí. Porque en ti ha confiado mi alma. Y en la sombra de tus alas me ampararé. Hasta que pasen los quebrantos, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mire, le voy a hacer una pregunta. ¿Esta es una oración bíblica o antibíblica? ¿Cómo la ve? De las más centradas que puede haber, ¿no? Dios, ten misericordia de mí. Y lo repite. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. Ahí le va. Regrese a Mateo. Vamos a Mateo 7. Allí donde estamos. Nomás recuerde lo que dice allá. Ten misericordia de mí, oh Señor. Ten misericordia de mí. Ok, dice así, versículo 11. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y dice el 12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros haced, o haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Ok, ten misericordia de mí. ¿Qué dice la Biblia? Que nosotros seamos misericordiosos porque Dios es misericordioso. Entonces, podemos pedir misericordia de Dios, especialmente cuando sabemos que hemos pecado, ¿no? Que hemos hecho lo malo delante de Dios. Señor, ten misericordia, o cuando estamos pasando por un problema muy difícil. Ok, pero imagínense usted está pidiendo ayuda y misericordia, pero usted con sus hermanos no tiene esa misericordia. Usted es malo con los demás, es insensible con los demás, no se compadece de las situaciones difíciles de los demás, pero usted pide a Dios que Dios tenga misericordia de usted. Entonces el Señor lo que está diciendo es, las cosas que tú hagas con los demás, así mismo se te van a venir a ti también, así te van a regresar. ¿Quieres ser tratado bien? ¿Qué debemos de hacer? Tratar bien a los demás. Es lo bíblico, es lo que estamos leyendo aquí. ¿Quieres que hablen bien de ti? ¿Qué debemos de hacer? ¿Hablar mal de los demás o bien? Hay que hablar bien de los demás. ¿Quieres que se te ayude en tiempos difíciles? ¿Quieres que tus hermanos estén ahí cuando lo necesitas? ¿Qué debes de hacer tú? Debes de estar ahí, ¿no? Cuando el pueblo de Dios necesita también. Por eso dice el Señor, dice, si vosotros siendo malos, porque nosotros somos malos por naturaleza, hermanos, Dios nos pone como pecadores malos, pero ya redimidos. Si siendo malos, hermanos, nosotros le damos el bien a nuestros hijos,
Señor se pone un ejemplo como padre, dice, ¿cuánto más el Señor lo hará con nosotros? El Dios eterno. Dice, ¿quién de ustedes o de entre ustedes, si un hijo le pide un pan, le va a dar una piedra? ¿Cómo entiende esa parte, hermano? ¿Cómo la entiende usted? ¿Cómo la entiende? Se aplica así, no lo podría aplicar así. Bueno, lo que está diciendo Dios es que si yo le pido una buena casa, Él me va a dar una buena casa, no me va a dar una mala. Así lo podríamos entender, ¿no? De que, bueno, está diciendo que si yo le pido algo bueno, Él me va a dar algo bueno. Depende a lo que nosotros le llamamos bueno, ¿no? Porque no todas las cosas que nosotros le llamamos buenas son buenas a los ojos de Dios. No todas, hermanos. Usted podría estar teniendo una oración que para Dios no es buena, aunque para nosotros pareciera que es buena. Entonces, por eso el Señor dice, tú pide. Si tú eres malo, le sabes dar cosas buenas a tus hijos, ¿cuánto más Él te dará a ti? Pero está hablando, hermanos, cosas conforme a la voluntad de Dios. Una de ellas es, si yo quiero que el Señor me bendiga a mí con una buena vida en la tierra, con salud, con un buen trabajo, una buena familia, mis hijos sometidos a Dios, yo debería estar orando lo mismo con mis hermanos también, ¿o no? Yo debería estar anhelando lo mismo por la iglesia también, orando por la iglesia. Entonces, allá donde dice el rey David, dice, Señor, oh Dios, ten misericordia de mí. Acuérdense, hermanos, que si nosotros no damos misericordia, tampoco vamos a recibir misericordia de parte de Dios. Eso es lo que la Biblia enseña. Vaya al Salmo 51 del 1 al 4. Vaya rapidito, no pierda Mateo. Salmo 51 del 1 al 4. Vamos a leer otro salmo del rey David. Dice así, fíjense el rey David cómo pide aquí. Esta es una oración donde él está buscando a Dios también. Él está buscando la protección de Dios. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Y viene algo interesante, hermanos, aquí. Fíjense bien el contexto. Dice, borra mis rebeliones. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Usted sabe cuándo hizo esta oración el rey David? ¿Sabe cuándo la hizo? ¿Qué estaba pasando en la vida del rey? ¿Qué había hecho David cuando estaba pidiendo esto? Acababa de cometer adulterio. Pero no crea que lo hizo solo, no crea que esta oración él de repente pecó y aquella se fue y ya él se agachó y dijo, oh Señor, pequé contra ti, Padre, perdóname. No. Había venido el profeta Natán. El profeta Natán que Dios mandó vino a ver al rey David. ¿Se acuerda la historia que le contó? Le contó la historia de aquel hombre que vino de visita, aquel que nomás tenía una ovejita, aquel que tenía mucho, y le cuenta la historia. Y el rey David, como a veces nos pasa a nosotros, hipócritamente, porque a veces así somos, le salió lo justo, que ahí está escondido adentro. Conocemos la ley de Dios, conocemos la palabra de Dios, y escucha el pecado de otro, ¿y qué hacemos? Decimos, no, merece juicio. Pero rápido somos así. ¿Cómo el hermano? ¿La hermana? No, es más, hasta dudo que sea cristiano. Dudo que sea cristiano. No. Para mí, y tenemos ese dichito, ahí si entra, no juzguéis para que no seáis juzgados. Para mí, ni cristiana es ni cristiana. Para mí. Allí sí, hermanos, ahorita vamos a leer, con la vara que midas, con esa vas a ser medido. Porque así somos, hermanos. El rey David, cuando escuchó esa historia tan cruel, él en realidad pensaba que era una oveja, un animalito, cuando se la contó el profeta Natán. Le cuenta la historia y dice, ¿cómo que fue? Le quitó su única ovejita y la mató. Y le salió la justicia divina rápido.
porque muy adentro él conocía de Dios. Y él era el que impartía justicia al pueblo. Imagínense. ¿Y qué dijo? Que tenía que pagar las consecuencias de ese hombre. Imagínense usted los ojos del rey, hermanos. Imagínense los ojos del rey cuando Natán le dice, porque él quería saber quién era ese hombre. ¿Para qué? Para él ir como rey, con la autoridad, iría a aplicar la ley. Imagínense usted cuando el rey David lo voltea a ver y le dijo, tú eres ese hombre, David. ¿Qué dijo? Pero ¿quién le contó a Natán lo que hizo? Imagínense usted, hermano, la sacudida que se dio el rey David cuando le dijo el profeta, tú eres ese hombre, tú eres el que hizo eso. Le quitaste a la mujer a Urías y lo mataste, porque él fue quien lo mató. Él dio la orden de su muerte y se la dio a un pagano, hermanos, a un hombre sin temor de Dios, que después le manda decir, ya se va a enojar porque nos arrimamos mucho a la batalla, pero fíjese bien, conocían al rey que también era un poco iracundo, Le dijo, se va a enojar, y cuando se enoje y te pregunte por qué se arrimaron tanto a la batalla, tú le dirás, sí, hubieron pérdidas, pero entre ellos murió Urías el Hitita. Se calmó el rey y dijo, lo escondí. Astuto, ¿no? ¿Qué trató primero, hermanos? Primero vino el soldado, le dijo, vete a dormir con tu mujer, tienes mucho tiempo por allá. Y un soldado tanto tiempo, pues quería estar con su mujer seguramente. Pero como no estaban los planes de Dios eso, el soldado fiel se quedó a dormir ahí. Luego otro día le dicen, ¿sabes qué? Urías no fue con su mujer, ahí se quedó, tráiganmelo. ¿Por qué no fuiste? Y no, hermanos, le dio sus vinitos para que se emborrachara y ya borracho se fuera. Tampoco lo hizo. ¿Usted cree, hermanos, que cuando nosotros estamos tramando lo malo, cuando nosotros estamos ahí maquinando perversidades y cosas malas en contra de alguien, ¿usted cree que Dios no está ahí, hermanos? ¿En verdad lo cree? Que Él no está mirando, Él no está oyendo lo que estamos hablando, lo que estamos tramando, la trampa que estamos haciendo. ¿Cree que el Señor lo va a dejar pasar? Si no se lo permitió al rey David, ¿cree que usted y yo nos vamos a escapar de eso? Que usted ande como el FBI ahí investigando. No, pero yo lo voy a hacer, Carlos. Yo voy a hacer que salga. ¿Usted cree que Dios lo va a dejar así, hermanos? Porque así somos, hermanos, como el rey David. Estamos haciendo lo malo nosotros en alguna área, en algo estamos mal, pero somos tajantes con los demás. El rey David seguía orando. Fue cuando salió esta oración y dijo, ten piedad de mí, oh Dios. Él tuvo piedad de Urías, ¿verdad que no? Pero se arrepintió el rey David. Se arrepintió y pidió perdón. Y entonces él dijo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Porque sabemos que Dios tiene misericordia. Y él se acercó al trono de la gracia de Dios y le dijo, ten misericordia de mí conforme a la multitud de tus piedades. Porque si Dios fuera piadoso solo una vez, olvídese, hermano, nos acaba. Imagínense que Dios nos dijera como nosotros somos, hermanos, a veces decimos, nomás una, y no me la vuelvas a hacer porque ya no te la perdono. Pero eso no es de Dios. La Biblia dice que si cuántas veces tu hermano peca contra ti, lo debes de perdonar. Todo el tiempo, hermano. Es una actitud de perdón. Entonces, por eso dice, conforme a la multitud de tus piedades. Y vea usted esto, hermanos. Borra mis rebeliones. Imagínense, yo quiero que Dios borre mis rebeliones y que no me tome en cuenta mis rebeldías contra Él. Ese es el anhelo de mi corazón. Yo sé que de todo hijo y hija de Dios, eso anhelo. Que cuando usted vuelve a hacer lo malo de lo que usted le había dicho, Señor, te lo prometo que no lo vuelvo a hacer. Ayúdame esta vez y no lo vuelvo a hacer. Y vuelve a caer. ¿Cómo se siente, hermano? Dice, ¿otra vez? Donde yo ya, el Señor ya le había dicho que ya no quería hacer eso, volvía a caer en lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos, Señor? Yo sé que tú eres misericordioso y piadoso. Perdóname, Señor. Pero con el hermano o la hermana que comete un error, con todo, ¿no? Con todo le caes arriba. Pero tú sí quieres que Dios sea paciente con tus rebeliones y con tus pecados. Pero con el otro, yo lo hago pedazos. Ahora le voy a decir algo. Como el rey David, Dios
no ve las palabras. A él las palabras no lo impresionan, hermano. A él, yo puedo orar y decirle, Señor, yo perdono, yo amo a tu pueblo, yo soy así, Señor, y hasta ahí. Pero Dios ve adentro. Dios ve acá donde el rey David pensó que todo estaba oculto. Él ve los asesinatos. Él ve lo que somos realmente. A él no le vamos a esconder, hermanos. El rey David cometió asesinato físico, pero para nosotros la iglesia, hermanos, es asesinato espiritual. Cuando usted odia a alguien, ya asesinó. Eso es lo que la Biblia dice, ¿no? Entonces él dice, borra mis rebeliones. Ese es un anhelo que todo cristiano tiene. Y el que diga, no, yo no cometo rebelión contra Dios, yo estoy bien. ¿Cómo se siente uno, hermanos? Como dice el mismo salmo que dice, bienaventurado el varón al que Dios no culpa de iniquidad. ¿Cómo se siente uno, hermanos, cuando uno ya es perdonado y puede sentir la gracia perdonadora de Dios en tu vida? ¿Cómo se siente uno de feliz? Cuando dice uno, gracias, Señor, porque siento tu perdón. Siento esa sanidad en mi alma, en mi corazón. Y se siente uno bien feliz. Pero tú no lo puedes hacer con tu hermano, No puedes hacer eso. No tienes la misericordia que Dios tiene de ti. ¿Cómo esperas misericordia? Y luego dice así, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Así deberíamos estar nosotros, los unos con los otros también, perdonando los pecados de los demás y ayudándonos unos a otros. Dice el rey David, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que el rey David, cuando murió, a él se le olvidó lo que hizo? ¿Cree que un día se le borró 100% de su mente y ya no se acordó más? ¿Verdad que no? Él se acordaba todo el tiempo. Dice, mi pecado está siempre delante de mí. Allí está presente. Pero no importa, cuando el Señor ya te perdonó, puede estar ahí, recordar y lastimar. Y dice, Señor, ¿cómo pude hacer eso yo? ¿Cómo pude yo siquiera haberlo pensado? Pero ya me perdonaste, Señor. Muchas gracias. Pero aún así, el pecado deja huella, deja cicatriz. Por eso él decía, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y luego dice algo, contra ti solo he pecado. Pecó contra un humano, sí, pero realmente, hermanos, no es contra el hermano o la hermana, es lo que yo quiero que le quede claro. No es la ofensa al hermano, no es la falta de perdón, la falta de amor al hermano, no. Al primero contra el que estamos pecando es contra Dios al que servimos. Es contra el Señor. Es contra Él. Y usted puede estar orando, puede estar ahí inclinado la noche a la hora que ore, Señor, por favor, perdóname, ayúdame, yo me siento mal, no me siento bien, sé que te he fallado, y el Señor trae a la mente, y tú tienes algo contra tu hermano, él te falló y tú no puedes perdonar. ¿Por qué quieres que yo te perdone a ti? ¿Por qué? ¿Sabe cómo? Solamente una persona que realmente no conoce a Dios no es contristada por Dios. Una persona que de plano no conoce a Dios, que conoce religión, que quizás esté acostumbrado a venir, pero no conoce a Dios, no tiene misericordia como Dios la tiene. No puede. Y puede andar tranquilo y hasta mentir que todo está bien si no conoce a Dios. Pero los que conocemos a Dios y sabemos de su trato cuando le fallamos, sabemos que así no se puede vivir. Es imposible, hermanos. Cuando usted trae algo contra alguien, no se puede vivir así. No se puede. Luego dice, he hecho lo malo delante de tus ojos. Dígame usted dónde podríamos hacer lo malo sin que Dios nos mire, hermanos. He hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esa es nuestra historia. Aquí no hay uno que diga, no, yo no. Todos fuimos concebidos pecadores, hermanos. Todos. No hay uno que diga que no es pecador. Entonces el rey David seguía orando, orando y orando y orando, hermanos, pidiendo a Dios misericordia. Dele el tantito para atrás. Salmo 25, del 1 al 7. Dele para atrás. Todavía me queda tiempo. Dice así: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma.
Dios mío, en ti confío. Esas son de las oraciones que a Dios le agradan, hermanos, cuando estamos con un corazón sincero delante de Él. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, ni se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí para tu bondad, por tu bondad, oh Jehová. Aquí le voy a decir algo. Mire el anhelo del rey David. Versículo 7. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. ¿A quién de nosotros, hermanos, les gustaría que Dios nos estuviera repitiendo el pecado? ¿Quién de nosotros? Una vez que Dios nos perdona, yo tengo ese anhelo como el rey David. Señor, no te acuerdes de lo que hice yo. Por favor, Señor, perdóname. Yo no quiero sentirme mal. Yo no quiero seguirme sintiendo así de esta manera. Entonces el rey David dice, por favor, no te acuerdes de los pecados que en mi juventud cometí contra ti. Imagínense, hermanos, esa actitud es bíblica, pero lo mismo debería ser entre nosotros. Lo que me hizo el hermano hace un año, lo que yo le hice hace un año, no te acuerdes, ya no se acuerda, hermano, por favor, perdónenme. Pero así somos los humanos, hermanos. Si queremos que Dios aviente, hasta oramos, Señor, avienta mis pecados al fondo de la mar y ya no te acuerdes de ellos. Pero nosotros, ¿cómo somos, hermanos? No, es que la hermana Irma le pedí que me trajera unos tamales o unas suaves y no me trajo y ahí estamos. No es cierto, hermano, nomás te lo pongo de ejemplo. Pero así somos, hermanos. Queremos perdón absoluto, queremos misericordia total, queremos paz en nuestro corazón de parte de Dios, pero no somos capaces de dar eso al hermano, No somos capaces de dar paz al hermano, de dar tranquilidad, de decirle, ya, se acabó. Somos hermanos en Cristo. Somos hermanos en el Señor. Y nada debería de separar la relación totalmente para siempre. No debería. Porque somos cristianos. Yo solamente repito lo que está en la Biblia. La Biblia dice que nosotros como hermanos deberíamos de llevar las cargas los unos de los otros. Y deberíamos de perdonar, de arreglar cualquier situación y volvernos a unir en el vínculo de la paz. ¿No dice eso la Biblia? Manteniendo el vínculo de la paz en el Espíritu de Dios. Pero, le vuelvo a repetir, se necesita tener una buena relación con Dios para eso. Porque si no, lo que el hermano decía en su oración hace un momento, yo me acuerdo, me puse a pensar mucho, ¿qué ejemplo le vamos a dar a los niños chiquitos? Ellos nos escuchan. Ellos nos están oyendo y saben el tipo de cristianismo que estamos viviendo cuando estamos hablando pura cosa que no. Ellos están aprendiendo de nosotros. Lo que dijo el hermano en su oración, ellos, los que están esperando bebés, va a ser su responsabilidad guiar a los niños en el camino del Señor. Lo que leía el Salmo al principio yo, Salmo 71, Señor, ya tengo canas, pero déjame contarles a las nuevas generaciones tus maravillas. Déjame contarles con mi vida lo bueno y maravilloso que has hecho conmigo. Pero imagínense que ellos tengan una criatura o dos, el Señor les va a dar dos. Y algunos a lo mejor no le da tres, el Señor no sabe. Y que en lugar de encaminarlos en el camino de Dios, aquella flojera, aquella amargura espiritual, ya no viene, no es que los niños lloran, no es que ya no vamos a ir por esto. En lugar de arrimarse más a Dios, de acercarse más y de pedirle, Señor, dame sabiduría, eso. Esas son oraciones que agradan a Dios. Y el Señor sabe si usted se lo está diciendo de corazón o no. Señor, dame sabiduría, entendimiento.
para guiar a estas criaturas en tu camino, para que mis hijos vean mi ejemplo. Pero como yo le he dicho a los jóvenes, si tú no lees la Biblia, si tú no oras, si tú no estás entregado a Dios, ¿cómo vas a guiar a las nuevas generaciones? Si nunca aprendiste a alimentarte de la palabra de Dios, los jóvenes nunca aprendieron a depender 100% de Dios y su palabra, a orar por sí mismos, ¿cómo guiarán a los que vienen para ellos? ¿Cómo guiarán a sus hijos? ¿Cómo? Si están llenos de mundo, llenos de cosas del mundo, eso es lo que le vas a dar a tus hijos. Nada más. Si en tu casa se habla solo de dinero, solo de cosas de esta tierra, cosas vanas, eso es lo que le vas a enseñar a tus hijos. Vanidad. Por eso, hermanos, tan importante es congregarse como usted no tiene idea. A veces minimizamos eso y pensamos, un domingo más, como decían hermanos, somos los mismos siempre. No somos los mismos. Dios está multiplicando a la iglesia aún con bebés, hermanos. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Como los fariseos, ¿vamos a estorbar el camino de ellos o vamos a ser ejemplo para ellos? En todo. Necesitamos, hermanos, de verdad, mire, necesitamos despertar. Hay que echarle muchas ganas, hermanos. Los que van a ser padres, reaccionen, enderecen sus sendas. Cualquier cosa podrida, cualquier cosa que hicieron ayer, antier, ya quedó atrás. Eso ya pasó. Igual los jóvenes, lo que hicieron ayer, antier, ya no lo puedes cambiar. Eso ya lo hiciste, ya quedó el daño. ¿Qué queda ahora? Arrepiéntete, camina con Dios, camina con el Señor Jesús, camina de la mano de Dios para que tu vida sea limpia y sea buena, para que puedas discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Mire, sin la palabra de Dios no se puede conocer a Dios. Imposible. Si no lees la palabra de Dios, tú no puedes conocer a Dios. La mente de Dios, la persona de Dios, su actitud, su carácter, lo que es el Señor está en su palabra. Ahí está. Todo está escondido aquí. Si ustedes, los que van a ser padres, están preguntando, ¿cómo voy a ser buena madre, buen padre? Aquí está en su palabra. Aquí está escrito. ¿Cómo vas a ser un buen padre y una buena madre? ¿Cómo vas a instruir a tus hijos? Aquí está también. No es el doctor, no es el médico, no es la escuela, no es la ciencia. Es el Señor Jesús y su palabra. Él es quien enseña cómo debemos de ser. Vaya rapidito a Salmo 20. Puros salmos hoy, hermano. Quedan 10 minutitos. Ahorita cierro. Dice, Jehová te oiga. Fíjese esta oración tan hermosa, hermanos. Aquí quería llegar a esta parte. Con esta vamos a ir cerrando. Todavía no cierro, pero vamos a ir cerrando con esto. Fíjese cómo dice David. No solamente él oraba por él, pero ve esta oración, hermanos. Dice, Jehová te oiga en el día de conflicto. Él está hablando al pueblo. El nombre de Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario. Y desde Sión te sostenga. Haga memoria de tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora reconozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros, el pueblo de Dios, ¿en quién confiamos? En el nombre de Jehová. Nuestro Dios, de nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva a Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. ¿Ven qué salmo? Qué salmo tan hermoso, hermanos. Qué palabras del Salmo 20. La confianza del rey David. Y eso que está diciendo él, el Señor te oiga en el día del conflicto. Porque les voy a decir algo.
el día del conflicto a todos nos viene. Un día difícil, un día de conflicto, está hablando un día donde no sabes qué hacer, donde sientes que la batalla se perdió, que no hay nada que hacer. Y el rey David, confiando en Dios, le dice al pueblo: Jehová te oiga, te escuche, te ayude en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. ¿Cuántos queremos eso? ¿Cuántos queremos que Dios nos defienda? Todos queremos, yo sé que sí, todos deseamos que Dios nos defienda en los momentos difíciles. El 2 dice: te envíe desde su santuario, desde Sión te sostenga, te ayude. ¿Cuántos deseamos eso? Todos, hermanos. Así es que no oramos solamente por nosotros, hermanos. Lo que el rey David está haciendo aquí es enseñándonos a orar por el pueblo de Dios, orar por ellos. No podemos caer en esa actitud de decir: es que ni creo que valga la pena orar por esa persona. Ya no. La Biblia nos enseña: ora por ellos, que Dios le ayude en el conflicto que está teniendo el hermano o la hermana. Que Dios les ayude a los jóvenes, que Dios les dé sabiduría, les dé entendimiento, que desde el santuario el Señor los sostenga a ellos también. No minimice a los jóvenes pensando: pues es que ellos no son ni cristianos, no son parte de la iglesia. Son parte de la iglesia, están aquí con nosotros. Ore por ellos, pelee en oración por los jóvenes, pídale a Dios por los jóvenes, ore por ellos. Un día, miren las canas que tengo, el hermano, todos estamos canosos ya. Un día el Señor va a levantar siervos de aquí, siervas de Él, y Él va a usar. El hermano le gustó que le dijera viejos, estamos viejos. Él va a usar, hermanos, mire, Él va a usar de aquí mismo. De aquí va a levantar el Señor a sus hijos que le van a servir en un futuro. Dios le está proveyendo dos a mi chamaca. ¿Por qué será? Solo Él sabe. Lo que pasa es que los padres a veces tenemos la brújula al revés. Todavía ni nacen: ay, yo quisiera que mi hija sea doctora, que sea esto, mi hijo sea esto. No, pídale a Dios que sean siervos de Él primero, hijos de Él, que nazcan de nuevo. Ya lo que decidan ser en su carrera secular, Dios los bendecirá en sus estudios, en su carrera secular. Pero lo primero, que sean hijos del Señor, hijos de Dios, para que honren a Dios con su trabajo. Oraciones que agradan a Dios: pide, busca y recibirás. ¿Acaso usted cree que a Dios no le agrada que usted esté pidiendo constantemente: Señor, cuida a mis hijos, cuídalos, ayúdalos? Los veo a veces que andan todos distraídos, son jóvenes, son inexpertos. Señor, guarda sus corazones en tu palabra, ayúdalos. Son oraciones bíblicas. Pida por ellos, pero no se estrese. Ahí está el detalle: no se estrese. Usted no puede cambiarnos. Si a veces no podemos ni cambiar nosotros, ¿qué vamos a andar cambiando a los demás? Pero ¿qué hacemos? Ore por ellos. Yo no sé cuánto tiene usted en oración a la sobrina que se va a casar. ¿Está orando por ella? Allá usted. Pero debemos de orar por ellos, y aún por los que no se han casado, pidiéndole a Dios que si Dios les concede ese momento, Dios los ayude a escoger con sabiduría, que se entreguen a Él primero para que sepan con quién van a elegir vivir. Porque si no se entregan a Él, pues van a ir por las filisteas. Es obvio. Van a ir por los iracundos, van a ir por los incircuncisos allá. Pero si son de Dios, Dios les va a ayudar y les va a dar sabiduría. La mañana bromeaba que me recordó el hermano que yo a mi hija la había dedicado de doncella, en forma de broma, ¿verdad? Pero allá está la doncella ya. Pero hermanos, es una gran felicidad. Yo voy a ser abuelo, yo no me lo esperaba. Pero ya estamos pasaditos ya. Ya era tiempo. Y a mí me da alegría, hermanos. Yo no me espanto y ay, 2 niños en este tiempo, todo está caro. Déjese de eso. Está la vida difícil, el pecado, hermanos. Nosotros seguimos aquí. Y mientras todavía este mundo siga, nosotros seguimos con nuestras vidas normales. Cada día más entregados a Dios nada más. Más sujetos a Dios. Y Dios bendecirá a su pueblo y lo seguirá haciendo. No vamos a parar. Mientras esto siga, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a vivir más atemorizados que el de afuera? No, nosotros seguimos. Y si llegara el fin y las criaturitas tan chiquitas la tienen más segura que usted y yo. Entonces, ¿qué nos queda? Darle muchísimas gracias y gloria a Dios por lo que hace en medio de su pueblo. Nada más. Como dice su palabra, levantemos las manos y demos gracias a Dios.
con manos arriba, rendidos a su presencia. Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, porque a pesar de que somos desobedientes, el Señor nos paga como nosotros pagamos con los que no hacen caso. Él no nos paga así, hermanos. Él es bueno. No se canse de hacer el bien. Dice la Biblia que a su tiempo segaremos. El tiempo de Dios vamos a segar. Entonces, así como nosotros rogamos a Dios que nos ayude en muchas cosas, incluyendo su perdón, salud y en muchas otras cosas, así hagámoslo con nuestros hermanos también. Oremos por ellos también. Ore por su hermano, por su hermana. Usted no sabe lo que están pasando. Cada uno tiene sus propias batallas en su casa. Cada uno lucha diferente. Algunos somos más abiertos a exponer, hermano, ore por mí. Otros son más reservados, pero eso no significa que no tengan problemas. Todos estamos vivos, todos tenemos problemas, de distintas maneras. Y el enemigo anda así, miren, hermanos. Pero es más poderoso Dios al que servimos, a Jesucristo el Señor. Él nos va a dar la victoria. Él lo prometió sobre las huestes de maldad. Él nos la va a dar. Esa victoria es de usted y es mía. Pero hay que estar cerquita del Rey, cerquita del Todopoderoso para que nos dé la victoria. No se desanime, póngase de pie.